Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Buenos días a todos, gracias por asistir. Mi nombre es Alonso Riestra y soy neurólogo clínico y formo parte del Instituto de Neurociencias Ángeles. Estoy aquí para platicarles acerca de un proyecto. Este proyecto surgió hace algunos años, cuando un grupo de especialistas en neurociencias clínicas reconocimos la necesidad que tenían nuestros pacientes de recibir atención de alta calidad con respecto a padecimientos del sistema nervioso. Así nació el Instituto Mexicano de Neurociencias, que tiene aproximadamente una década funcionando en el Hospital Ángeles de las Lomas. Cuando llegamos al Hospital Ángeles de las Lomas, nos encontramos también con otros especialistas, también dentro del campo de las neurociencias, con los que empezamos a colaborar de forma sumamente fructífera. De esta forma surgió el Instituto de Neurociencias Ángeles. El Instituto de Neurociencias Ángeles da servicios a todos los pacientes que tengan problemas del sistema nervioso, ya sea que sean problemas estrictamente neurológicos, que sean de índole emocional, mental, psicológica, que sea un problema que requiere atención quirúrgica, una forma de operación del cerebro o de la médula espinal. Proveemos servicios de alta calidad de consulta externa, diagnóstico de alta tecnología y de gran especialización. Tenemos hospitalización también de muy alta calidad y cuando nuestros pacientes son egresados del hospital, pueden acudir en caso necesario al Centro de Rehabilitación Ángeles para continuar con su tratamiento y su reincorporación al funcionamiento normal dentro de la sociedad. A lo largo de los años hemos ido creciendo y nos hemos dado cuenta de la necesidad de extendernos al público en general. Es tanto el interés que hay en la gente con respecto a las neurociencias. Y es un tema tan excitante, tan lleno de información, tan lleno de innovación. Y lo vemos todo el día en nuestras consultas, en las pláticas con nuestros pacientes, con los familiares de nuestros pacientes, lleno de preguntas interesantes con respecto a temas que nos afectan a todos. Que decidimos extendernos al público en general, como un esfuerzo de diseminar información y como un esfuerzo de transmitir nuestra pasión por lo que hacemos. De esta forma nace Neuroespacio. Neuroespacio es precisamente eso, un espacio virtual donde no solo nuestros pacientes, que ya nos han honrado con su confianza durante muchos años, sino todas las personas que tengan interés en las neurociencias pueden acercarse para adquirir información y quizás encontrar respuesta a algunas preguntas, ya sea de alguna enfermedad específica o con respecto al funcionamiento del sistema nervioso en general o del comportamiento y la naturaleza humana. Dentro de este esfuerzo de diseminación, hemos organizado una serie de pláticas. Estas pláticas se llaman los Neurotalks. En estos Neurotalks, un especialista con muchísima experiencia en el tema que va a exponer, se propone transmitir también al público en general en forma de una grabación, un video sencillo, accesible, pero útil e informativo, información importante al público en general con respecto a un tema específico. De esta manera hoy tenemos nuestro segundo Neurotalk, por lo cual les pido a ustedes que den la bienvenida al doctor Elies Cromne, que es especialista en neurología y subespecialista en esclerosis múltiple, al cual le agradezco su presencia, como a todos ustedes, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Yo soy el doctor Elies Cromne, soy médico neurólogo con una subespecialidad en esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes. Les agradezco a todos el haber estado presente y acudir a este evento, un evento con la finalidad de difundir un poco acerca de la enfermedad y el conocimiento que hay actualmente acerca de la esclerosis múltiple. Como yo les comentaba, el tema que hoy quiero charlar con ustedes es vivir con esclerosis múltiple.
Y yo quisiera comenzar esta plática compartiendo con ustedes una frase de uno de mis maestros que decía que nosotros dedicamos nuestro trabajo y nuestro quehacer a los múltiples pacientes que vemos, los que vemos a lo largo de los años y la experiencia y la vivencia que ellos nos dan. Y por supuesto, al espíritu inquebrantable de todos nuestros pacientes. Esa es la finalidad de los médicos, atender a los pacientes, darles la fortaleza para seguir adelante y tratar nosotros de facilitarles el recurso y una calidad de vida adecuada. Entonces, lo que yo quisiera comenzar es hablar un poco acerca de la definición de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, si bien es un poco conocida en nuestro medio, es una enfermedad muy común, es una enfermedad ciertamente frecuente en adultos jóvenes, se presenta habitualmente entre la edad de los 20 a los 45 años de edad y es una enfermedad que típicamente afecta a lo que conocemos como sistema nervioso central. El sistema nervioso central consiste en tres estructuras claves. Es el encéfalo, lo que llamamos como el cerebro, lo que es la médula espinal y los nervios ópticos, que son una extensión directa del encéfalo. Esta enfermedad tiene la característica de afectar directamente a las neuronas. Inicialmente va a haber un daño a la estructura que conduce los impulsos nerviosos dentro de la neurona, que es el axón, que está recubierto por una membrana que se conoce como mielina. Esta mielina se va a ir dañando, se va a ir lastimando y finalmente puede haber un daño neuronal y toda la conducción nerviosa que se presenta se va a ir afectando. Yo quisiera platicarles un poco acerca de las generalidades de la esclerosis múltiple y un poco de las cuestiones epidemiológicas que se dan. De entrada, quiero decirles que la esclerosis múltiple es una enfermedad que suele afectar, como les comentaba, a pacientes jóvenes. Es una enfermedad que da en pacientes en la edad reproductiva, en su etapa activa, en su etapa que va aproximadamente entre los 20 y los 45 años de edad, a diferencia de lo que en mucho tiempo se pensaba que era una enfermedad de gente grande, de gente vieja. Realmente no, es una enfermedad que afecta a gente joven y tiene una prevalencia mucho mayor en el género femenino que en los hombres. Se dice que hay de cada 2 a 3 mujeres que padecen de esta enfermedad, uno de ellos es un hombre. Entonces es una enfermedad más común como la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes de las mujeres. Por otro lado, hay otros factores involucrados en la aparición de la esclerosis múltiple. Hay factores como los componentes migratorios. Se conoce que un paciente adquiere el riesgo de padecer la enfermedad de esclerosis múltiple de acuerdo al sitio donde esté viviendo. En latitudes cercanas al Ecuador es menos prevalente, mientras que en latitudes cercanas a los polos es mucho más frecuente. También hay factores genéticos relacionados al padecimiento y se ha visto que hay ciertos antígenos, que se llaman antígenos de histocompatibilidad, que vienen a crear una predisposición a tener esta enfermedad y esta predisposición, mediante algún factor ambiental desencadenante, hace que una persona desarrolle o que aparezca la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, tenemos que el mecanismo de acción se da en un inicio. Los vasos sanguíneos son impermeables, no dejan que penetren los glóbulos blancos al cerebro. Una vez que esta barrera, que se conoce como barrera hematoencefálica, se ve dañada por algún estímulo, algún agente ambiental, algún agente externo que hace que nuestro sistema inmunológico se active, entonces la barrera hematoencefálica se ve rota. Y todos los glóbulos blancos, de los que llamamos linfocitos, los glóbulos blancos que se llaman también macrófagos, que van a atacar directamente a la neurona, algunos glóbulos blancos que producen anticuerpos, como los linfocitos B, empiezan a penetrar al cerebro. Y esta penetración dentro del cerebro lo que ocasiona es un daño directo a este axón que les había comentado y a la mielina que está envolviendo a este axón. Y finalmente el nervio sufre un daño por linfocitos que se llaman linfocitos T, por otro grupo de linfocitos que se llaman linfocitos B, que son los productores de anticuerpos, por células que se conocen como macrófagos, o incluso por algunos otros factores que les conocemos como citocinas. Y toda esta cascada de acción y este mecanismo de acción puede llevar a lo que es una destrucción neuronal y un daño neuronal. Este daño neuronal puede ser irreversible, pero puede llegar a ser reversible, y de hecho es ahí donde los médicos estamos facultados a intervenir para que el pronóstico de los pacientes sea el adecuado.
La prevalencia de la esclerosis múltiple a nivel mundial es muy variable. Como yo les decía, depende de la latitud. Países cercanos al Ecuador tienen una prevalencia muy baja, quiere decir desde 1 a 5 casos por cada 100,000 habitantes. Países cercanos a latitudes altas o cercanos a los polos, sobre todo países, por ejemplo, del tipo nórdicos, en Europa, en el norte de Estados Unidos o en Canadá, se han encontrado prevalencias que van arriba de 100 hasta 300 casos por 100,000 habitantes. A nivel mundial, se sabe que hay aproximadamente de entre 2.1 y 2.5 millones de pacientes que sufren de esta enfermedad. Pero a nosotros nos interesa qué sucede en nuestro país. En nuestro país los estudios epidemiológicos son muy variables, sin embargo la prevalencia de la enfermedad es también de la misma forma variable. Se sabe que aproximadamente deben de haber unos 20,000 pacientes a nivel nacional con la enfermedad y que la prevalencia puede ser desde 10 a 15 por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, hay algunos estudios en el norte del país, en Chihuahua, en los que consideran que esta prevalencia hasta en 30 de cada 100,000 habitantes en estos sitios. La esclerosis múltiple no es una sola patología y no estamos hablando de una sola enfermedad. El comportamiento va a ser muy variable y va a ser variable en diferentes pacientes y en diferentes grupos poblacionales. Y por lo tanto, la forma más común de presentación de la esclerosis múltiple es la que llamamos esclerosis múltiple recurrente remitente. Sin embargo, hay otras formas de esclerosis múltiple que también vemos en nuestro medio, como son la esclerosis múltiple progresiva, hay formas de esclerosis múltiple benignas, hay otras formas de esclerosis múltiple o la presentación inicial que pueden ser síndromes aislados o monofásicos, y hay algunas formas de esclerosis múltiple que son muy agresivas, incluso algunas formas que se conocen como fulminantes. Es importante saber cómo el debut de la enfermedad se da dependiendo el momento en el que nosotros la detectemos y dependiendo de la etapa en la que nosotros logremos hacer el diagnóstico. Habitualmente la enfermedad se presenta como un evento único que le llamamos desmielinizante. Esto puede ser lo que se llama una neuritis óptica, en la cual hay inflamación del nervio que conduce la información del ojo hacia el cerebro. Puede debutar como una mielitis transversa, esto es una inflamación en la médula espinal que conduce la información que va de nuestras extremidades al cerebro o al revés, del cerebro a las extremidades. Y al momento en el que nosotros diagnosticamos la enfermedad, el 85% aproximado de los pacientes van a cursar con una esclerosis múltiple que se llama recurrente remitente. Aquí se los puse como ERR, que son las siglas de esclerosis múltiple recurrente remitente. Esta es la forma en la cual como médicos tenemos la capacidad de intervenir, tenemos la capacidad de proporcionar tratamientos y podemos dar un buen pronóstico a los pacientes. Un paciente no tratado, y esto es fundamental, un paciente no tratado y no medicado, dentro de 10 o 15 años puede desarrollar una forma que se conoce como una forma progresiva o una forma secundariamente progresiva. Y nuevamente ahí es donde nosotros como médicos insistimos en que en el momento del diagnóstico se debe de iniciar un tratamiento, dado que el tratamiento oportuno nos va a mejorar el pronóstico del paciente. En esta diapositiva yo les muestro cuál es la presentación y la historia natural de la enfermedad. La enfermedad en un inicio puede pasar desapercibida, incluso puede llegar un paciente 10 o 15 años después de que la enfermedad empezó a tener el primer síntoma y nunca haberse percatado de ello. Sucede que empieza a haber inflamación dentro del cerebro, empiezan a haber lesiones desmielinizantes dentro del cerebro que no las percibimos, el paciente no le da ningún síntoma y no llega a la consulta hasta que en algún momento ese síntoma inicial, ese primer síntoma desmielinizante, hace que acudan ya sea al oftalmólogo, a un ortopedista o al neurólogo directamente. Y a partir de ahí esta forma que le llamamos recurrente remitente empieza a aparecer y como lo muestro en esta diapositiva, lo que se observan son altas y bajas en la enfermedad. Un brote es un periodo en el cual la enfermedad incrementa el grado de discapacidad del paciente, el paciente tiene la percepción de algún deterioro en su sistema funcional, ya sea en la visión, en el movimiento, en la coordinación, en el equilibrio o en la sensibilidad, y estos episodios pueden desaparecer de forma espontánea o podemos acelerar el proceso de recuperación con el manejo de ciertos fármacos. Si nosotros damos
por entendido de que la enfermedad aparece y no se medica, pues la esclerosis múltiple va a seguir su avance y como yo les decía, la mitad de estos pacientes pueden evolucionar a una forma que se llama secundariamente progresiva. Y en esta forma progresiva ya no solo hay brotes, aunque pueden aparecer episodios de brotes, sino que lentamente hay un deterioro de las funciones neurológicas. Y estas formas son un poco más complejas de tratar. Si nosotros vemos cuál es el grado de afección que puede sufrir un paciente sin tratamiento después de 15 años, podemos ver que pueden llegar a surgir problemas de ambulación importantes, gran número de pacientes requieren cierto tipo de asistencia para poder caminar. Podemos ver que algunos pacientes tienen trastornos cognitivos severos, casi la mitad de los pacientes tienen alguna alteración desde el punto de vista cognitivo, y todo esto puede repercutir en su aspecto emocional, en su aspecto laboral y en su aspecto familiar, porque recordemos que es gente joven. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es tratar de intervenir de forma temprana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, llegando a un diagnóstico. El diagnóstico se hace desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista radiológico, desde el punto de vista de descartar algunas otras patologías por estudios de laboratorio o incluso de punción lumbar, y con estudios de apoyo de neurofisiología, que son estudios que miden la conducción de los nervios. Si yo les hablo desde el punto de vista clínico, les puedo decir que clínicamente los pacientes pueden tener toda esta gran variedad de síntomas. Yo les puedo hablar de los más comunes: trastornos visuales, trastornos sensitivos, problemas de motricidad en algún brazo o en alguna pierna, alteraciones en el control de esfínteres. Muchos pacientes, y a veces como médicos nos da pena preguntarlo, o no lo hacemos, pero es fundamental, tienen problemas para el control de ciertos esfínteres. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó